Buenas noches. ¿Qué mejor sinopsis para la película que vamos a ver a continuación que su propio título? Miedo a salir de noche. Trata del temor del hombre medio español de finales de los 70 a salir de su casa por la noche debido a la inseguridad que se vivía en las calles de muchas ciudades. Una película con la que Eloy de la Iglesia quiso ir más allá para hablarnos del miedo a vivir en libertad. Atraco a 3 gasolineras. Según todos los datos, se trata de los mismos autores. 4 jóvenes con barba y armados. ¡Qué espanto, qué espanto, qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Encima 2 chicas violadas anoche en Logroño. ¿En Logroño? Vaya, hombre, con el buen vino que hay allí. Pues ahora también hay violadores. ¿Cuántas ambulancias? Seguro que ha habido otra desgracia. ¿Usted también tiene miedo, Paco? Pues empiezo a tenerlo. Al principio me reía de mi madre y de toda esa gente que no se atreve a salir de noche, pero poco a poco he empezado a verle las orejas al lobo. Les parecerá ridículo, ya lo sé, pero me resultaban ustedes sospechosos. Usted a nosotros también, ya ve. Que la Virgen les proteja. Que por muy de marrón que se vistan, falta les va a hacer. Mamá, por favor, vámonos. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Al hablar de Eloy de la Iglesia, claro, rápido nos viene la imagen del cine kinky, pero la película que vamos a ver esta noche es anterior a ese cine kinky. Sí, efectivamente. O sea, la película, digamos que se podría considerar una anomalía dentro de la anomalía que de por sí es el cine de Eloy de la Iglesia. Y está un poco entre medias de sus 2 grandes bloques, por decirlo así, de su cinematografía. Está, por un lado, todo lo que le precede, pues es el cine, digamos, más radical, más, bueno, donde el hombre, digamos, tocó todos los tabúes que se podían tocar de la sociedad española. Hablo de La mujer del ministro, La criatura, etcétera, que va desde, bueno, desde la homosexualidad, la zoofilia, todo le interesaba, pero todo le interesaba con una vocación y una voluntad rupturista, pero también con una necesidad, digamos, de ofrecer a la sociedad todo aquello a lo que quizás no se podía o no quería enfrentarse. Es decir, mis películas no son más que un reflejo de cómo yo soy, cómo yo pienso y de qué postura más o menos tengo ante la vida. Ante la vida a todos los niveles, a niveles ideológicos, a niveles de comportamiento personal. Entonces eso escandaliza a la gente porque son actitudes atípicas. Porque también es cierto que antes de que él hiciera sus películas, antes de Navajeros, pues Perros callejeros ya había sido rodada en el año 77 por José Antonio de la Loma, que de alguna forma es el gran inaugurador del cine kinky. ¿Y qué lugar ocupa entre unas películas y otras? Pues esta película lo primero que hay que decir es que es una comedia, a su modo, porque es muchas más cosas, pero también es una comedia que se mueve muy bien entre lo trágico y lo grotesco. Una familia que empieza a poner puertas blindadas, que empieza a contratar vigilantes, que empieza a tener sprays antiviolación y que de alguna forma se va convirtiendo en prisionero, en esclavo de su propio miedo. Y lo que vemos efectivamente, como tú bien has dicho al principio, es prácticamente todo lo que se estaba masticando, todo lo que se estaba gestando al principio de la democracia, está ahí prácticamente explayado y está hecho de una forma muy inteligente, si se quiere, ¿no? Con las manos arriba le veo a usted cuando lleguen los de la pistola y la metralleta, porque aquí vendrán. Caray, señor Barrado, vaya lunes. El Madrid palmando en casa y usted dándonos ánimos. Es una película que a la vez que es comedia, porque efectivamente se está riendo de todo, pero también tiene un punto trágico y sobre todo luego también tiene un oído muy fino. Es decir, hay una secuencia de la película donde se les ve, además ahora mismo se está viendo la secuencia ahí grabada, se ve pasear por el Templo de Voz de Madrid a José Sacristán y a Tina Said, que es el protagonista y su secretaria, por decirlo así, donde hace una serie de comentarios que uno los escucha y podrían valer perfectamente para hoy. Yo no me fío de la política, y de los políticos menos, esos todos van a lo suyo. Especialmente curiosas son esas ensoñaciones que tienen atenazado al personaje protagonista interpretado por José Sacristán. Sí, es un recurso narrativo del director, es un recurso, si se quiere, hasta cierto punto tosco, pero que le funciona muy bien. Es decir, dentro de ese ambiente extraño en el que el personaje no se sabe muy bien cuál es el miedo real, o si ni siquiera se sabe si bueno, el miedo es por supuesto real, pero si digamos el objeto de su miedo, si existe o no existe, si todo eso digamos que en esa especie de paranoia colectiva que se está viviendo, el miedo a que nos roben, el miedo a que nos atraquen, el miedo a que la sociedad se venga abajo, de repente digamos el protagonista, José Sacristán, rompe digamos la narración lineal para imaginarse las cosas de otra manera. No es la primera vez que José Sacristán trabajaba con Eloy de la Iglesia, ni sería la última tampoco. José Sacristán realmente tiene la virtualidad de convertirse en un poco cualquiera de nosotros. Y José Sacristán en el cine de la Iglesia toma unos riesgos que pocos actores estarían dispuestos a tomar y él los toma con todas las consecuencias. Y además lo hace en un punto
realmente peligroso, por decirlo así, para un actor, o que un actor podría considerar peligroso. Consigue, por un lado, una plena identificación con el público, todos nos sentimos reflejados en él, y uno de los grandes motivos por los que es tan fácil acompañar esta pequeña odisea del protagonista es porque es José Sacristán, haciendo de José Sacristán, que es tanto como hacer de cualquiera de nosotros. Yo siempre dejo la alarma puesta, así que si usted la oye, pues puede obrar en consecuencia. Duerma tranquilo, don Francisco, que si suena la sirena, sea el que sea, no se me escapa. Muchas gracias, Agapito, muchas gracias. Puede marcharse. Por otro lado, llevando a su personaje a unos extremos bastante complicados, que eso es prácticamente el sello del cine de Eloy de la Iglesia, que hace que el espectador esté forzado a ir un poco más allá. José Sacristán rara vez es que no está perfecto, incluso cuando hace las películas ahora con Carlos Bermúdez, Magical Girl, o con Quique Maillo o Toro, o sea, que es decir, que se ha mantenido en sus 13 de ser el actor que mejor nos representa, y entonces ya ya estaba en ese papel de forma clara. Es interesante ver esta película 32 años después porque los miedos, algunos han cambiado, pero siguen en nuestra sociedad. Eloy de la Iglesia, digamos que ha sido siempre el gran cronista de lo que no se ha querido contar de la transición. Es decir, pues cuando estábamos todos muy obcecados en contar lo bien que nos iba con los Aves, con los Juegos Olímpicos, etcétera, pues la cámara de Eloy de la Iglesia volvía hacia otro lado, que es los que estaban siendo olvidados, por decirlo de alguna manera, en ese camino, digamos, hacia Europa que estaba caminando, al que se disponía España. Por eso yo creo que ha sufrido con el tiempo, y por eso de alguna forma pues el cine King, que ahora se reivindica de muchas maneras, etcétera, pero se reivindica porque la situación también es muy difícil, pero también ha sido como postergado, es decir, nadie quiere mirar donde miraba la cámara de Eloy de la Iglesia, ¿no? La gran virtud es que de alguna forma, pasado el tiempo, nos vuelve a hablar de muchos miedos que tenemos ahora, es decir, además con toda esa carga trágica o carga ridícula que tienen, ¿no? Y entonces, precisamente la enseñanza de esta película, por decirlo así, no puede ser más actual, porque en realidad lo que dice es cómo afrontar esos miedos de forma correcta sin dejarse avasallar por ellos. Y ande con cuidado, que las cosas esta noche pueden andar muy mal. No hay que acojonarse, Paco, eso es lo que quieren. Interesante el personaje de Antonio Ferrandis. Gracias, Luis. A vosotros. Muchos críticos tacharon una vez más de oportunista a Eloy de la Iglesia por mostrar en la película una realidad palpable en la sociedad española del momento, la de los atentados, los atracos, las violaciones y la inseguridad. Críticas que en ningún caso afectaban al director vasco empeñado en llevar al cine aquellos temas de actualidad que le inquietaban.